La semana pasada iniciamos una nueva serie que se llama El lugar secreto. Estamos hablando acerca de cómo podemos conseguir, cómo podemos obtener las abundantes riquezas de su gracia. En Efesios capítulo 2, versículos 4 a 7, Pablo nos dice, vamos a leer versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es nuestro versículo clave para 2018 como familia Gente en la Roca. Y la semana pasada empezamos a ver que las abundantes riquezas de la gracia de Dios vienen a nosotros en un lugar físico, en un lugar espiritual, un lugar emocional que se llama el lugar secreto. Vimos la semana pasada que Dios mismo, Jesús mismo, habla acerca de este lugar. Es un lugar donde nadie más conoce a Dios en ese lugar, porque es tu lugar con el Señor en ese lugar secreto. ¿Están de acuerdo? Algunos de ustedes experimentaron ese lugar por la primera vez la semana pasada y las siguientes semanas. Algunos de ustedes ya lo conocen por mucho tiempo, pero el Espíritu Santo de Dios está exhortándonos para que recordamos y podemos regresar a ese lugar. Porque es en el lugar secreto donde Dios va revelando los misterios de su corazón. Les dije la semana pasada que las abundantes riquezas de la gracia de Dios son como perlas, misterios, secretos que vienen de Dios mismo. Pero no vamos a conocerlos si no metemos y pasamos primero por la puerta a ese cuarto, por decir. Y ya sabemos que la palabra nos enseña que Jesús mismo es la puerta. Amén. Pasamos por la puerta, quien es la persona de Jesús, una relación personal con Él. Y leemos un ejemplo de una viuda, ¿recuerdan? La semana pasada, los que no estuvieron aquí presentes, ya está grabado, pueden retomar o dar repaso al tema. Que una viuda que estaba vendiendo aceite, pero ella se metió en un cuarto y ¿qué hizo con la puerta? Cerró la puerta. Dice Jesús mismo, entra al lugar secreto, cerrando la puerta, ahí donde está en lo privado, Dios contesta. Dios revela a sí mismo en ese lugar. ¿Cuántos de ustedes anhelan estar en ese lugar? Amén. Yo también. Continuamos con un versículo. Terminamos la semana pasada con el versículo de Salmo 91, versículo 1. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Una pregunta para nosotros esta semana. ¿Qué te da sombra? ¿Qué te da sombra en tu vida? ¿Preocupaciones de la vida? ¿El estrés? ¿Ti mismo? ¿Tu cónyuge? ¿Tus hijos? ¿O el Altísimo? El Altísimo. Yo escuché un pastor, se llama Bill Johnson de la iglesia de Bethel en Redding, California. Él dijo una vez, dice, lo que te da sombra es lo que refleja o está brillando sobre tu vida. O lo que es, o nosotros parafraseando, lo que es tu sombra, desde ahí viene lo que brilla sobre tu vida. ¿Sí me explico? Si las preocupaciones, si tú veas a tu sombra, ¿qué hay? ¿Qué causa la sombra que tú tienes espiritualmente hablando? Emocionalmente hablando. Las preocupaciones de la vida o el abrigo del Altísimo. Pone una sombra sobre nuestras vidas. Y es ahí un lugar físico donde Dios quiere tener contacto con nosotros. Es ahí en ese lugar donde Dios quiere hablar uno a uno con nosotros. Él quiere abrir su corazón siempre y cuando nosotros abrimos nuestro corazón y estamos humildemente buscando y en su presencia. Amén. El abrigo del Altísimo morará
a la sombra del Omnipotente. Y hablamos también de cómo podemos conocer ese lugar. Les dije 4 maneras, vamos a dar un repaso rápido. Así es como terminamos la semana pasada. Es un lugar literal, es un lugar condicional. Recuerden, les dije, es bajo su abrigo, es bajo su manera. No puedes llegar al lugar secreto, no puedes llegar a las abundantes riquezas de Dios si no estás caminando por la puerta de Jesús y estás sometido a Él y a sus normas, a su regla, a su palabra. La única manera en cómo podemos entrar es por 2 maneras: tu voluntad y la obediencia. Tu voluntad, ¿qué es? Tu disposición. ¿Eres dispuesto a ser humilde? ¿Eres dispuesto a decir, te regué? ¿O sigue el orgullo en tu corazón? Solamente puedes entrar al lugar secreto bajo una voluntad que se rinde a la voluntad de Dios. Amén. Eso viene a través del sometimiento y el arrepentimiento. La obediencia es la siguiente clave para entrar en el lugar secreto. Cada vez que obedeces la palabra de Dios, cada vez que obedeces a Jesús, puedes pasar a un lugar más íntimo con Él. ¿Están de acuerdo? Un ejemplo lo vemos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos una tienda o carpas muy grandes que se llama el templo de Dios, que lo pusieron en el desierto. Moisés, Josué y Aarón y el primer pueblo de Dios ahí pusieron ese lugar. Pero no puedes pasar al Santísimo. El Santísimo era el lugar más íntimo en la presencia de Dios, lo cual que solamente el sumo sacerdote puede entrar ahí, porque estaba atrás de una cortina y allí estaba el altar del pacto. ¿Sí conocen su Biblia, verdad? Si no, los animo que busquen ese tema. ¿Sí? El templo de Dios. No puedes llegar directo ahí. Y así es un reflejo para nosotros hoy día el lugar secreto. ¿Qué hay primero? Antes que llegues al Santísimo, tienes que pasar por el altar de bronce. Tienes que pasar por los cortes. Tienes que pasar por el lugar santo y después de ahí, un lugar santísimo. Es lo mismo cuando hablamos, eso es un reflejo, algo físico que nos enseña el Antiguo Testamento de cómo es hoy día el lugar secreto de Dios. Tienes que primero pasar por un sacrificio. O sea, en otras palabras, tienes que primeramente presentarte ante Dios con un sacrificio vivo. No puedes llegar al lugar secreto si no hay arrepentimiento primero. Un arrepentimiento sincero. El lugar de bronce era el lugar donde laves las manos. Bueno, primero era el altar de lavar las manos de purificación. Y después el sacrificio. Y después a los cortes donde hay alabanza. Donde todos pueden estar ahí. Y después el lugar santo. Era el lugar de adoración. Es un proceso lo cual que Dios quiere hacer ahora. No en un templo, no en una tienda, no en un lugar físico, sino en nuestro corazón. ¿Están de acuerdo? Hoy día el templo de Dios es nuestra vida, nuestro corazón. Les pregunto hoy día, ¿en qué nivel o qué parte del proceso estás en lugar al Santísimo? Dios quiere llevar todo su pueblo ahora al lugar santísimo. Por eso Jesús vino y murió por nosotros. En el Antiguo Testamento solamente un sacerdote, el sumo sacerdote, puede entrar una vez por año al lugar santísimo. Pero ya sabemos, cuando Jesús murió en la cruz, se abrió ese lugar, de arriba hasta abajo, se rompió esa cortina. ¿Qué quiere decir? Ahora todos tienen acceso al lugar santísimo a través del sacrificio, la puerta, quien es Jesucristo. Pero algunos de nosotros aún no hemos logrado llegar allá. ¿Por qué? Porque no entendemos el proceso de santidad, no entendemos el proceso de santificación. Tenemos un estudio muy complejo y al fondo acerca del templo de Dios del Antiguo Testamento. No vamos a meternos en cada detalle hoy. Pero necesitamos entender que hay ciertos pasos. ¿Y cuáles son? Primero,
es reconocer el sacrificio, el arrepentimiento. No podemos llegar al lugar santo sin arrepentimiento. Y después hay un lugar era como una medio esfera grande, hecho a mano. Luego entraban ahí para lavar las manos. ¿Sí? Un lavabo. Y ahí representa la presencia de las aguas frescas que vienen por la palabra de Dios. Como dice, ¿cómo se lava la novia? A través del lavado por la palabra de Dios. Representa una vida dedicada a la palabra de Dios, una purificación de este mundo, que yo ahora ya no pertenezco a este mundo, yo no vivo como aquellos del mundo, ahora yo estoy apartado para Cristo mismo. Es muy difícil que crees que Jesús va a compartir los misterios y los secretos de su corazón con alguien que parece como el mundo. No se puede. Es que no entendemos el proceso de intimidad. Es como querer llevar la novia al luna de miel antes de casar y dar compromiso con ella, aunque muchos lo hacen hoy día, pero no es la manera y la forma como Dios quiere, ¿cierto o no? Tienes que pasar por el proceso de santificación, tienes que pasar por el proceso de lo cual que Dios estableció. Y Él quiere que todos, yo los repito, quiere que todos vamos al Santísimo, pero por causa de nuestro corazón dura. A veces es difícil para algunos. Pero nosotros cuando decimos sí, por eso nosotros dedicamos tanto en nuestra iglesia al discipulado. Porque eso es lavar con la palabra de Dios, es hacernos más como Cristo, es la purificación, lavando nuestras manos. ¿Sí? No estamos hablando de la salvación ahora. Primero es el sacrificio, el altar. Entregas tu vida a Jesús, eres un sacrificio vivo. Y después es el proceso de discipulado, lavar con la palabra de Dios. Y después pasas y estás en los cortes. ¿Qué pasaba en los cortes? ¿Quién conoce su Biblia? Están los atrios. O sea, sinónimo, ¿no? Cortes son atrios. ¿Qué pasa ahí? Ahí es donde pasa el primer paso de entrar a la presencia de Dios. Es cuando ya su palabra está en mí y ahora esta palabra de alguna forma tiene que salir. ¿Y cuál es la primera manera en cómo la palabra de Dios sale de nuestras vidas? En adoración y alabanzas. Los atrios. Yo entro a sus cortes, a sus atrios. ¿Con qué? Dicen los salmos. Con alabanzas. Y allí estoy. Ahora es fácil para mí adorar a Él porque su palabra me hizo transformación. Y ahora estoy entrando más y más y más en lo más íntimo. Pero a veces es curioso para mí ver a los hermanos en la alabanza, con indiferencia, con caras tristes, con actitud, no sé cómo explicarlo, ¿no? Indiferente, puede decir. Eso me habla a mí, no porque es falta de más cosas religiosas, no. Eso habla a mí que falta más palabra, falta aplicar la palabra, falta intimidar, ser purificado por la palabra. Porque cuando la palabra está limpiando mi corazón, la respuesta natural es alabanza. ¿Sí están conmigo? Si para mí es difícil levantar mis manos en alabanza, conectarme, venir al altar, rodearme, adorar a mi rey en el tiempo de alabanza. Mira, el grupo de alabanza que lo hace excelente, quiero decir eso, escuchar, tan hermoso y la presencia de Dios es tan profundo aquí en nuestra iglesia. Yo siempre exhorto al grupo de alabanza y doy gracias a mi esposo porque está guiando un gran equipo. Amén. ¿Quién da gracias a Dios por el ministerio de alabanza en nuestra iglesia? Amén. Hemos recibido tantas palabras proféticas que la alabanza de Gente en la Roca va a ir más allá y estamos en proceso. Yo creo que eso va a pasar y está pasando, ¿sí? Pero todos no estamos en el mismo lugar. Aquí no es una plataforma, aquí es un altar. El primer altar debe estar aquí, en el corazón, ¿cierto o no? Lugar del sacrificio, purificación por la palabra, lavado, la palabra de Dios. Y luego eso me lleva a los atrios, los cortes, donde hay alabanza, donde es fácil expresarme a Dios. Si para usted, yo puedo hablar todo el día de eso, pero no tengo tiempo. Pero les digo, si para usted hay algo que te impide
entrar más a la presencia de Dios. No tienes que levantar la mano, pero yo sé que hay personas aquí que ven a otros y piensan una de dos cosas: qué payasos. O dos: ojalá que pueda hacerlo como él, como ella. Yo veo a fulano como en adoración y yo anhelo eso. ¿Alguien me escucha, cierto o no? Amén. No te preocupes, yo he estado en ese lugar. Yo he estado ahí. Y Dios trata siempre primero con el corazón. Si tu anhelo es experimentar a Dios, la forma en como otros lo ven, por eso también tenemos la iglesia, para que podamos ver las expresiones y las manifestaciones del Espíritu de Dios, experimentar a Él. Si tú estás anhelando eso, ok, ya tomaste el primer paso. Pero si aún no estás ahí, tienes que ser lavado por la palabra. Tienes que tener corazón de hijo, corazón de hija, corazón de discípulo y decir: enséñame, Señor. ¿Sabes que la palabra de Dios, no tengo tiempo para hablar de todo, habla de levantando las manos, cánticos nuevos, estar de rodillas? ¿Por qué levantan las manos? ¿Por qué no hace eso? Porque la palabra de Dios nos enseña que así es la forma de expresar nuestro amor a Él. No porque es una moda en la iglesia moderna. Dice: pues todos hacen eso, wow. ¿No? Hasta la iglesia católica ahora pone las mismas alabanzas de iglesias cristianas porque creen que es una moda. Es que no han experimentado a Dios. ¿Sí me explicó? La palabra de Dios nos enseña la forma en cómo debemos honrarle a Él, alabarle a Él. Entonces, cuando eso penetra mi corazón, la única cosa que pueda salir son gracias, alabanzas, exhortando a Él. Y después de los atrios nos lleva a un lugar más profundo que se llama el lugar santo. En el lugar santo es el primer lugar donde Dios empieza ahora a expresar a sí mismo con el pueblo. ¿Están conmigo? El lugar de los atrios y los cortes es el lugar donde nosotros decimos a Dios quién es Él. En el lugar santo es el lugar donde Dios empieza a decir a nosotros quiénes somos nosotros para Él. Y Él empieza a decir: yo te amo, yo te quiero. Todo lo demás se hace en obediencia a la palabra de Dios. Pero cuando ya empezamos a llegar al lugar santo es porque ya entiendo quién soy, Cristo, y ya puedo caminar y empezar a hablar con Él. Y hay una relación íntima que empieza a fluir. Amén. Que empezamos a platicar, empezamos a compartir cosas. Y ahí estás a un paso al Santísimo. Pero ¿cuál es la diferencia del lugar santo y el lugar santísimo? Una sola cosa. Y es algo con que muchos en la iglesia cristiana hoy día batallan. Y se llama egoísmo. Porque muchas veces de las cosas que escuchamos en el lugar santo creemos que es por causa nuestra que recibimos las promesas de Dios. Y se levanta el orgullo. Pues sí, yo soy tan buena onda. Por eso yo estoy aquí sirviendo a mi Dios. Por eso Dios me salvó, porque yo tengo propósito. Sí, tienes propósito. Pero es cuando nosotros empezamos a convertir la misma palabra de Dios en algo egoísta, empezamos a hacer las cosas al revés. Porque olvidamos del lugar del sacrificio. De hecho, hay toda una preparación de que el sumo sacerdote tuvo que hacer para entrar al lugar santísimo, en el lugar santo. Otros sacrificios, otras cosas que tiene que checar bien en cuenta. Si no, si pasa ahí, se muere. Porque la gloria de Dios está en ese lugar. Y una de dos razones es porque muchos cristianos hoy día no pasan y no llegan al Santísimo. Y les dije uno, y otro es por miedo. Pero si llego ahí y realmente no soy quien dice que soy, si realmente empieza a revelar cosas en mí que me incomoda, si me rechaza Dios porque no soy bueno, noticias para ti: no eres bueno. Ni yo. Jesús mismo dice: ¿por qué me dices que soy bueno? No hay nadie bueno, solamente Dios. Si estás batallando en entrar a ese lugar, tienes que tener esa revelación del lugar santo. Que tú eres
quién dice Dios quién eres. Tú estás, como dice en nuestro versículo de 2018, ya estás sentado en lugares celestiales. No porque eres buena persona, es porque Jesús murió por ti y tú recibiste ese sacrificio a través del arrepentimiento. Ya estás siendo un discípulo, ya estás siendo purificado por su palabra, estás dando a Él alabanza y honor. Y ahora estás en un lugar donde Él te puede decir, yo te amo. ¿No entiendes eso? ¿No entiendes que yo te acepto, hijo? ¿No entiendes? Y muchos de nosotros seguimos con la duda, seguimos con el miedo, seguimos con el egoísmo en muchos extremos diferentes y allí quedamos. O hasta algunos regresamos. O hasta regresamos acá, de allá afuera del templo. Cuando Dios dice, no, quiero llevarlos más profundo. Quiero llevarlos más profundo al lugar íntimo para que realmente puedan escuchar los misterios de mi reino. ¿Están conmigo? Si logramos entender quiénes somos, logramos entender en el lugar santo, cuando ya ahora hay esa comunicación, hay ese proceso, les digo también en el lugar santo, los procedimientos o el proceso de Dios se acelera, se purifica más rápido porque ya somos un sacrificio vivo y ya está acelerando, ya estamos bajo la palabra de Dios. Nunca se quite uno de esos niveles, estamos más profundo y esas cosas se pasan más rápido. ¿Para qué? Porque Él quiere llevarnos al Santísimo. Y en el Santísimo es donde Dios habla los misterios de su reino, los misterios de su mente, los anhelos de su corazón, su voluntad perfecta para tu vida. Tristemente, hoy día, muy pocos logran entrar ahí, por las razones que les dije. Pero es el lugar donde Jesús desea llevarnos. Acompáñame a Daniel, capítulo 2, versículo 22. Me gustó cómo se ve y cómo se lee en la traducción lengua actual. Entonces lo voy a leerlo aquí. Estamos hablando del lugar secreto. Estamos ahora hablando del lugar santo en nuestro corazón. ¿Están conmigo? Y el santísimo. ¿Qué pasa ahí? Él es quien revela lo profundo y lo escondido, o sea, lo secreto. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en él. Aquí vemos el profeta Daniel recibe una visión de la persona de Dios mismo, del Altísimo, lo cual que acabamos de leer en los Salmos. Cuando estamos en el lugar santo, cuando logramos a entrar a ese lugar, Él quiere llevarnos al Santísimo. Si podemos entender lo que está diciendo eso, Él revela lo profundo que es. Dos cosas. Uno, lo que hay en ti y lo que hay en Él. Anótalo. ¿Sí? Lo profundo representa lo que hay en ti y lo que hay en Él. Y se hace una comparación. Pero les digo, para algunos es difícil porque no quieren ver lo que hay en mí, lo que hay en mí mismo. ¿Están de acuerdo? Dice que llevarnos a un lugar donde revela lo profundo y ¿qué? Y lo escondido. Nuevamente, lo escondido, lo que hay escondido en Él y lo escondido que hay en nosotros. Y hace nuevamente una comparación. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Por qué hace una comparación? Porque Él es nuestro espejo. Él y su palabra son las únicas cosas que duran para siempre. ¿Están de acuerdo? Y Él es nuestro estándar. Él es el nivel más alto, lo cual que Él anhela que todos seamos santos como Él es santo. Entonces Él usa su carácter, su palabra, Él mismo como la regla, porque nos ama y saca la medida
y dice, si tú eres dispuesta a sacar lo más profundo de ti, yo lo voy a mostrarte cómo está al lado del mío. No, Señor, pero yo sé que está muy mal. Muchos dicen eso, ¿cierto? No, no quiero que nadie sabe eso. Dice, oye, por favor, yo sí lo sé. Pero como no entendemos la autoridad de papá, que Él es nuestro Abba Padre, que realmente a través de relaciones erróneas aquí en esta tierra, con papás terrenales, ausentes, o unos que están presentes pero físicamente pero ausentes, en lo emocional, en lo espiritual, etcétera, etcétera, para nosotros se hace difícil permitir que Él vea lo profundo de nosotros. ¿Por qué? Porque pensamos que nos van a regañar. Siempre tememos a Él de forma incorrecta. Si realmente entendemos quién es papá, debería ser fácil entregarle todo. Porque solamente es a través de las palabras de papá que se puede arreglar. ¿Están conmigo? Pero hay tanto temor en nosotros, aún como hijos de Dios, que no queremos llegar a ese lugar santo. ¿Por qué? Porque no sé qué me va a decir. A lo mejor va a sacar pura vara y me va a dar. Y esta vida me ha dado muchos, entonces yo no quiero otro. ¿Cierto o no? Por eso hay esa reservación. Cuando Él está diciendo, no te voy a dar, solo explíqueme cómo están las cosas. A ver, papás, ¿cuántas veces de ustedes saben que los hijos están mal? Saben lo que han hecho y a lo mejor merece una disciplina, a lo mejor merece una vara, pero solamente quiere que les dices y no la vas a dar, nada más dime las cosas. Y cuando se esconden las cosas, pues ¿qué pasa? Pues se enoja aún más y luego sí, vamos a darte vara porque no dices nada. ¿Sí o no, mamá? ¿Sí o no, papá? Y los que van a tener hijos van a aprender. ¿Sí? Hay momentos así y causa más frustración no escuchar lo que el hijo carga y causa una reacción de papá que realmente no es tu anhelo. Hay tantas cosas que papá quiere para tu vida, pero Él no puede hacerlo porque sigues con reservaciones. Entonces la única manera en que entiendes es pasar por el desierto otra vez. Cuando papá está diciendo, solo enséñeme, revélame lo profundo y lo escondido de tu corazón, para que mejoramos el proceso. Pero como que hay tantas reservas y no quieres, ok, está bien, vete para allá. Y cuando regreses, ojalá que está más suave tu corazón. Y luego sentamos a platicar. 40 años el pueblo de Dios seguía escondiendo las cosas de su corazón. ¿Cuántos años, cuántos días, cuántas semanas más usted va a esconder las cosas de tu corazón a tu papá? Ya lo sabe. Pero por el orgullo, por querer aferrarse a cosas que crees que son tuyas, sigues ahí. Y papá dice, no, vamos al Santísimo, vamos más profundo. Yo quiero limpiarte de esas cargas. Yo quiero que hacemos cosas como siempre yo quiso. Yo quiero que seas el hijo, la hija que yo imaginé cuando te formó en el vientre de tu mamá. Es el papá que tenemos. ¿Sí me escuchan? Escucho muy fuerte el Espíritu Santo de Dios clamando a sus hijos, acércate, quiero conocerte más. Quiero que me reveles lo profundo, lo que te duele, lo escondido de tu corazón. ¿Para qué? Para que yo pueda revelarte lo mío y decirte realmente quién yo creo que eres. Para que seas el hijo o la hija que yo anhelo tener. Pero nuevamente hay esa barrera. No, si la digo, no, pues mejor no. Yo sé que muchos están bateando con eso porque veo la manera en cómo estamos adorando, veo la manera en cómo estamos haciendo el ministerio y veo la manera en cómo estamos platicando entre matrimonio, hijos, familias, etc. Si tenemos esa barrera con Dios, lo tenemos en el matrimonio. Si tenemos esta barrera con Dios, lo tenemos con nuestros hijos. Si tenemos esa barrera, lo tenemos en alabanza, en expresión, la manifestación de su presencia. Revela, ¿qué dice aquí? Y revela todo. Lo veo, no os regaño, pero los digo, los veo. Hay barreras, muchísimas barreras en sus corazones.
En la iglesia cristiana hoy día hay muchas barreras, por eso no logramos entender el lugar secreto y no recibimos los misterios de Dios, las abundantes riquezas de su gracia. Porque hay esa reservación de, no, mejor no digo nada. Entonces, síguele otra vuelta con lo mismo. Conoce lo que está en tinieblas. Yo conozco tinieblas, me dan miedo. Vas allá a la Sierra de Hidalgo. Una vez estaba con el pastor Eulogio y hay neblinas y tinieblas que se ponen ahí cuando está oscuro, y hay las curvas literalmente así, las montañas. Terminamos un servicio allá con Eulogio hace unos años y dice, el pastor Lucio quiere que predicas ahora, hermano, allá en la otra iglesia, en Huehuetla, que cuando todo está en orden lleva como unos 12, 15 minutos llegar allá en carro. Y los carros de allá no son como los carros de aquí, ¿verdad? Son muy distintos. Entonces subimos, Laura dice, yo me quedo con los niños. Ella se quedó con Paula, la esposa de Eulogio, y yo y Eulogio subimos y dice, ya van en alabanza allá, entonces si doy, vamos a llegar justo a tiempo para que prediques. Bueno, hermano, tú sabes, ya hay una neblina, unas tinieblas, así no puedes ver ni aquí. Y vamos, yo no sé qué tan rápido, pero llegamos en 8 minutos. Yo estaba así de, no se ve nada. Y yo digo, Señor, yo confío en mi hermano, porque él vive aquí y él conoce las vueltas, etcétera. ¿No? Él conoce. Sí, el pastor Eulogio conoce lo que está en la nieblina, en las tinieblas ahí. Entonces yo puse mi confianza en él. Con Dios, si él conoce lo que está en tinieblas, ¿por qué no confiamos en lo que dice? Porque no confiamos en su palabra, porque no confiamos en él cuando él dice, todo va a estar bien, ven conmigo. Es que no sé. Tú no puedes ver lo que hay en las tinieblas, pero él sí. Si él lo ve y dice, confía en mí, vamos para acá, ¿por qué no? Por eso dice que el reino de los cielos es como de los niños, ¿no? Yo recuerdo cuando mi hermana era pequeña. Yo soy el mayor, tengo 2 hermanos, hermano medio y mi hermana pequeña. Hay 12 años entre mi hermana y yo. Cuando ella tenía como unos 6 años, yo recuerdo siempre, yo le enseñé la falta de miedo o la falta de temor. Digo, no vas a tener miedo. Ok, está bien, ¿no? Y la subo al árbol. Le digo, brinca, aquí estoy. No, y gritaba, y no. Ok, quédate ahí, nos vemos. No, está bien. Pues brinca, vamos. Yo sé que todo va a estar bien. Salta, y nada más era de aquí a acá, ¿no? Salta. Y, bueno, salta, ¿no? Hoy día es policía, ¿no? Dios está diciéndonos, yo conozco las tinieblas. No temes. Vamos a lo más profundo, vamos más íntimo. ¿Por qué? Con Él mora la luz. ¿Cuál es la solución de tus tinieblas? Él. Estar al lado de Él, estar en los procesos de Él, estar caminando en intimidad con Él. Él va alumbrando, dice su palabra, es que lámpara a mis pies, a mi camino. Fuera de Él hay puras tinieblas, pero Él conoce lo que hay en las tinieblas. Él es luz. Entonces Daniel dice, Él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en las tinieblas, y con Él mora la luz. Entonces vamos a lo más íntimo, vamos a lo secreto, vamos más profundo con Él. ¿Están conmigo? Y ahí es donde empieza a hablarnos los misterios de Dios, los misterios de su corazón. Jesús nos hablaba por una cierta forma y nos dice en Mateo 13, capítulo 13, versículos 10 a 13. Dice, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas por parábolas?
Él les respondió: porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos. ¿Entiendes lo que está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Es que supone, saco mis verbos correctos en español, ¿sí? Que estamos en el lugar secreto, que estamos en el lugar santo. Yo me pongo un paso atrás y lo medito. Realmente lo que Jesús está declarando es una palabra profética, porque si ellos realmente entendieron, no van a tener la pregunta. ¿Sí me explicó? Jesús está declarando su propia palabra profética sobre ellos, del lugar donde Él anhela que estén o están. El lugar donde Él quiere que podamos vivir todos nosotros. Entonces, ellos tienen la pregunta, ¿por qué? Porque en lo físico, en lo natural, realmente no están ahí aún. Si no fuera así, no van a estar preguntando por qué hablas así. ¿Sí me explico? Jesús está profetizando sobre ellos, dice: porque a ustedes les concede entender el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. ¿Eso qué es? Abundancia. Pero al que no tiene, aun lo poco que tiene, se le quitará. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿De qué está hablando? Está hablando de las perlas de su presencia. No tengo tiempo hoy para hablar de eso. Vamos a continuar próxima semana. Pero lo que quiero que captan es lo siguiente: hay un proceso de intimidad con Dios. ¿Están conmigo? Él quiere revelarnos los misterios de su reino. Hay un proceso: el sacrificio vivo, ser lavado por la palabra de Dios. Eso produce en mí un corazón de adorador, y estoy en sus atrios, y eso me lleva, cuando hay alabanza digna de Él me lleva más adentro. Cuando entiendo que la alabanza no se trata de mí, se trata solamente de Él me lleva al lugar santo, donde empieza a revelarme a mí quién soy yo, cómo es su reino. Empieza a hablar los misterios de su reino, y eso son las perlas de la cual que después habla Jesús. Y vamos a ver eso más próxima semana. Entonces, en conclusión, ¿qué estamos hablando hoy? Hay un lugar donde Dios quiere llevar cada uno de nosotros. Se llama el lugar santísimo. Pero hay barreras en cada paso de ese proceso, y muchos tristemente no logramos llegar allá. Dios está revelándote cuáles son los tuyos, ¿cierto? ¿Cierto o no? Yo sé que Dios está hablando a corazones hoy. Nos ponemos de pie, por favor. Quiero orar. Siento muy fuerte en mi corazón. Si puedes acompañarme a orar. Hay una palabra, una oración profética, lo cual que Dios quiere romper barreras en este momento. ¿Sí lo sientes? El Espíritu Santo está tratando con asuntos profundos, lo profundo de tu corazón, lo que escondiste hace años. Dios dice: hoy es tiempo para que me lo dices, para que lo confieses, y yo te voy a revelar lo profundo de mi corazón, porque te amo y te quiero. El tiempo del Señor. Lugar secreto, si es un lugar físico, pero es cualquier lugar. Este es nuestro lugar secreto, este lugar secreto de nuestra iglesia. Este es donde su presencia se manifieste, porque Él está aquí. Puedes revelar lo que está en tu corazón. Yo creo que es tiempo y
que los ojos de los ciegos se van a abrir y que los oídos de los sordos se van a abrir. Es una palabra que ha estado constante. ¿Por qué? Porque quiere decir que en nuestra iglesia hay sordos y ciegos. Y el Señor te está diciendo, puedes ver, puedes escuchar en el nombre de Jesús. Escucha lo que el Espíritu Santo está diciendo. Ve lo que Dios tiene preparado. Vamos a ver la mesa del Señor. Yo puedo ver un banquete y Él nos está esperando. A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de momentos espirituales como este, el Señor va a hacer un cambio eterno en tu vida. Dice el Señor, todavía no llegas, todavía te falta algo más por aprender, todavía hay algo más mío que tengo que revelarte a ti, porque tú eres finito y yo soy infinito. ¿Cuántos dicen, Señor, yo estoy aquí? Porque sabes que tristemente el pueblo de Dios y el lugar secreto no estaban todos adentro. Siempre fue un lugar para algunos nada más, para los que dijeron sí, Señor. Dice, sí, Señor. Sí, Señor, dile, sí, Señor. A mí sí llévame. Yo no solo quiero ser pueblo, yo quiero ser llamado. Yo no solo quiero ser pueblo, yo quiero ser hijo, Señor. Revélame los secretos de tu corazón. Los que están en la etapa de rechazo, de falta de valor, dice el Señor, ven, te invito a mi lugar santo para que sepas cuánto vales para mí. El valor que otros han dado a tu vida, a tus circunstancias, no es el valor que yo te he dado. ¿Cuánto es tu pecado? Dice el Señor, ¿cuánta es mi gracia? ¿Cuánto es tus manchas? Dice el Señor, cuán valiosa es mi sangre. Más gloria, más gloria, más gloria, más de su presencia. Para algunos de los que estamos aquí, es el principio de un proceso de conocer su presencia. Es un principio de un proceso. Por cuanto dijiste sí, empieza un proceso. ¿Sí me estás escuchando? Si tú eres, levanta esa mano porque vas a hacer un compromiso con Dios. Es el principio de un proceso. Amén. Así es. Sobre tu vida, para llevarte al lugar secreto y que escuches el día de hoy. Y lo que se desata el día de hoy es para llevarte al lugar secreto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú eres un buen papá. Eres un buen papá y estás sanando corazones, estás desafiándonos a la vez, porque eres un buen padre. Si estás conmigo esta mañana, esta tarde, solo diré bienvenido. Haz lo que quieras, Señor. Bienvenido. Hazlo, Señor. Somos tu iglesia. Renueva cada mente, cada corazón, conforme a tu voluntad, Señor, para que empiece a fluir las abundantes riquezas de tu gracia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Los que están de acuerdo dicen amén. ¿Por qué no damos un aplauso, Señor? Amén. Amén.